Líderes quiero irme a Miami, quiero irme a hablar con una española que está viviendo allí desde hace muchísimo tiempo. Ella es Lucía Barbeito, es Board Member of ASF y ahora ella nos va a contar lo que es ASF, porque yo intentaría contarlo, pero no lo voy a contar con tanta gracia como lo cuenta ella. Lucía Barbeito, bienvenida aquí a Listening Leaders, qué gusto tenerte. Muchísimas gracias y el placer es mío y como siempre un gusto hablar contigo y estar aquí en tu espacio. Oye, vamos a hablar de inclusión laboral, vamos a hablar de personas con capacidades diferentes, vamos a hablar de cómo las empresas no pueden mirar para otro lado si quieren ser inclusivas, si quieren, hoy se ha puesto más de moda que hace algunos años todo este tema de la responsabilidad social corporativa, devolverle a las sociedades lo que las sociedades te dan, pero muchas veces nos fijamos, digamos, objetivos que son, bueno, pues aleatorios, ¿no? De repente, pues vamos a pintar una escuela de un colegio, vamos a dar un dinero no sé cuánto, vamos a repoblar el bosque, vamos a limpiar las playas. Pero hay otro montón de cosas que las empresas pueden hacer para incluir a esta parte de la sociedad y ahí es donde tú estás metida de hoz y coz, ¿no? En Miami, Lucía. Sí, es donde me acabo de sumerger, porque recientemente fui nombrada miembro del board del ASF, que es Autism Society of Florida. Es un chapter o un capítulo de lo que es el Autism Society, que es un non-profit, una organización sin fines de lucro en Estados Unidos, y yo pertenezco al capítulo de Florida. Entonces, esta organización en la que realmente me siento muy emocionada y contenta de que me hayan elegido, pues digamos que su misión principal es la de promover y mejorar la vida de las, o sea, promover la inclusión y mejorar la vida de las personas con autismo. Que obviamente por razones personales pues estoy muy vinculada a esta misión. Ayúdanos. ¿Qué diferencia una persona de autismo a una persona que no lo tiene? ¿Qué cosas puede hacer, qué cosas no puede hacer, en qué cosas tiene que prestar más atención, qué cosas puede aportar a las empresas? Cuéntame un poco sobre eso. Tenemos que partir de la base de que el autismo no es una enfermedad, es Ujú. una condición neurológica en la que las personas, pues, digamos que procesan la información de una manera diferente y que, bueno, en las áreas donde se ven más limitados son el área de la socialización y la comunicación. Entonces, bueno, dentro de lo que es el espectro del autismo, que es un espectro muy amplio, y donde el DCM5, que es como la Biblia de los diagnósticos psiquiátricos, pues en la última versión que hicieron, pues englobaron varias categorías de diagnóstico en una sola. Antes, pues había términos como, por ejemplo, el síndrome de Asperger, o sea, tenía una categoría diferente. Ahora todos esos diagnósticos están dentro del mismo diagnóstico que es el ASD, que es Autism Spectrum Disorder o trastorno de espectro del autismo. Entonces, al englobar todas esas categorías, pues podemos ver personas con autismo desde de un nivel cognitivo muy alto, o sea, personas de alto rendimiento, personas que no tienen, digamos, aparentemente ningún tipo de limitación, pero sí a lo mejor tienen intereses muy restringidos, se enfocan en temas muy específicos, se hacen expertos en una materia muy específica, y luego tenemos, bueno, personas como el caso de mi hijo, que él tiene un autismo bastante severo, donde, bueno, pues sus limitaciones pues son muy severas y no pueden hablar, no pueden ser personas independientes. Entonces, bueno, pues dentro de toda esa gama de, digamos, de colores de personas de autismo que hay en este síndrome, pues podemos darle oportunidad a aquellas personas que no tienen limitadas sus capacidades. Entonces, bueno, el mundo de la formación pues entra pues, de una manera importante en estos casos donde hay que darle y potenciar esas capacidades desde el plano de la educación, que es una de las cosas que también Autism Society of Florida se está enfocando. Fíjate que si hay algún país en donde la especialización está muy presente es este, ¿no? En Estados Unidos, donde no necesariamente tienes que ser un buen generalista, pero si eres bueno en lo tuyo, da igual que no tengas otras capacidades, ¿no? Sino que si tú te centras, eres un buen programador, puedes ser el mejor programador independientemente que puedas salir a contar tu programa al exterior o no, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que según las estadísticas que se están manejando recientemente, estamos hablando de que uno de cada 44 nacimientos están dentro del espectro del autismo, pues esa es una de las grandes incógnitas, ¿no? O sea,
realmente, una de las preguntas que yo me hago, o bueno, de que mucha gente también se hace, ¿no? Las personas que estamos en este mundo, ¿realmente estamos sobrediagnosticando? O sea, ¿es realmente real, valga la redundancia, que haya una de cada 44 personas dentro del espectro del autismo? ¿Ves? Es una pregunta bien interesante. Y entonces, bueno, pues si eso es así, ¿cómo eso va a redundar en el mundo laboral en el corto o medio plazo? O sea, ¿qué vamos a hacer con una sociedad que, según los médicos, están diagnosticados con autismo y que tienen que integrarse en el mundo laboral en el corto o medio plazo? Ujú. Oye, tengo aquí algunas notas que he compartido contigo estos días que me parecen muy interesantes, ¿no? Dices, según el CDC, el Centro de Control por sus siglas, 1 de cada 4 estadounidenses presenta algún tipo de discapacidad. Es decir, Claro, es un país que tiene, oye, 1 de cada 4 es un 25% de las claro. personas y aún así saben encontrar en aquello en lo que son buenos, ¿no? No simplemente por tener una discapacidad ya no están anulados para hacer otro montón de cosas, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando de que no es solamente el autismo, o sea, cuando hablamos de discapacidad, ahí Ujú, estamos incluyendo en el término, en su amplio sentido de la palabra, estamos incluyendo personas, por ejemplo, con movilidad reducida, que no tienen, digamos, limitadas sus capacidades cognitivas. ujú, Entonces, esas personas, a pesar de que tienen una discapacidad, pueden perfectamente estar integradas en el mundo laboral. ujú. Entonces, aquí la pregunta del millón es, ¿realmente las empresas están haciendo un esfuerzo por incluir a estas personas? Claro, ¿qué tienen que hacer las empresas? O sea, imagínate que hay una empresa que dices, oye, socialmente responsable, venga, vamos a hacer. ¿Qué podrían empezar a hacer las empresas? ¿Cuál es la asignatura pendiente ahí para Yo creo que la gran gestionar de una asignatura, manera diferente, cambiar los criterios de selección para acoger a personas, poner dinero para ayudar? bueno, obviamente el mundo de la formación juega un rol muy importante. O sea, hay que formar también a esas personas para que puedan integrarse dentro de las empresas. Entonces, yo creo que digamos que el hándicap más grande que yo observo aquí es la falta de comunicación, entre comillas, entre lo que son las organizaciones gubernamentales y las empresas. O sea, las empresas, obviamente, pues todos sabemos que su máxima es maximizar el rendimiento de sus acciones. Entonces, velar por los intereses de la empresa. Entonces, las instituciones lo que deberían de hacer es de qué manera podemos trabajar con las empresas para mejorar estos números y que realmente las personas puedan tener esa oportunidad, porque ya no estamos hablando de términos económicos, estamos hablando de que el poderte incluir en el mercado laboral, el poderte sentir que tú eres útil para hacer algo, el poder sentir que tú formas parte de un grupo, de un equipo, es algo que para mí es, vamos, es la esencia de la vida, independientemente de que tengas una discapacidad o no. Incluso las personas que tienen autismo, que tienen sus capacidades cognitivas, digamos, de alguna manera reducidas, también es importante para ellas sentirse que están dentro de un grupo, que socialmente son aceptadas dentro de una empresa, aunque sean las personas que le abren la puerta al que llega. O sea, no estamos hablando de que vamos a poner a personas con discapacidad en puestos de dirección. Estamos hablando de que ellos participen de la vida laboral para que ellos puedan sentirse personas útiles y que puedan ser ciudadanos de a pie como cualquier otro. Y ya te digo que puede ser desde abrirle la puerta al que llega a la empresa hasta, no sé, pues poder servirle un café al directivo que llega a tomarse un café. O sea, que eso también lo puede hacer personas que no tienen discapacidad, pero también lo pueden hacer personas con discapacidad. ¿Qué experiencias conoces que se puedan extrapolar desde aquí, desde Estados Unidos, o que hayas podido ver o en las que en el board estéis tratando, que sean fáciles de implementar en empresas? Este es un podcast que escuchan muchos directivos y probablemente les abramos la luz para decir, oye, mira, esto no es tan complicado, se puede hacer de este modo. Bueno, te comenté ahora fuera del aire la organización esta Juan 23, que está en Madrid, que es un modelo que se podría extrapolar aquí a Miami o, bueno, a Estados Unidos en general, ¿no? Que a mí me ha interesado mucho y llevo mucho tiempo siguiéndolo. Entonces, ellos fomentan mucho el tema de la inclusión. Ellos tienen en sus instalaciones centros de formación, centros ocupacionales donde forman a las personas y ellos trabajan mucho en el área de la logística. Miami, imagínate, es el puente a Latinoamérica y bueno, yo he trabajado en mi carrera profesional antes de, bueno, de transformarme y de sufrir esta metamorfosis y trasladarme al mundo de la conducta, bueno, del tema del behavior analyst, ¿no? Que es lo que estoy haciendo ahora.
toda mi carrera profesional fue el mundo del transporte. O sea, me he movido en el mundo de la logística y el transporte más de 10 años. Y entonces ahí te das cuenta de que realmente hay un gran potencial. Entonces, lo ideal sería eso, que desde ASF pudiéramos trabajar de la mano con estas organizaciones. Podríamos empezar por el área de logística, en ver cómo estas personas podían, pues, con el apoyo necesario, porque se trata de eso, se trata de no solamente capacitar a las personas que están, digamos, prestando servicios en la empresa, se trata de capacitar a las personas que están en la empresa, pues para cómo, digamos, de alguna manera modificar de alguna forma el ambiente para que estas personas puedan desempeñarse efectivamente, porque a veces no es solamente sus capacidades cognitivas, es también que si con pequeñas modificaciones que hagamos y con una instrucción clara y con un entrenamiento que se puede hacer de una manera apropiada, estas personas pueden aportar muchísimo a las empresas. Realmente estoy convencida de que las personas con discapacidad, sea autismo, pero obviamente estoy en este momento más involucrada con el autismo porque, vuelvo y repito, mi situación personal, pues de alguna manera pues tengo que defender mis propios intereses también, ¿no? Pero todas las personas con discapacidad pueden tener una oportunidad. O sea, obviamente habrá personas que nunca, mi hijo, por ejemplo, o sea, yo soy una persona realista y sé que mi hijo pues no va a poder trabajar de una manera a lo mejor independiente, ¿ves? Pero sí, a lo mejor otras personas que tienen sus capacidades menos limitadas, pues pueden aportar. Y se trata de eso. Porque también otra cosa que yo siempre pienso, ¿no? Cuando hablamos del término de inclusión, pensamos, no, porque todas las personas con discapacidad deberían de estar incluidas y todas las personas con... No, o sea, es lo mismo que las personas que no tenemos discapacidad. Todas las personas que no tienen discapacidad no son válidas para todas las posiciones. O sea, nosotros tenemos que ir evaluando los perfiles. Pues exactamente igual en las personas con discapacidad. Por el hecho de que tengan una discapacidad no quieren decir que sean válidas. Se trata de ir evaluando de esas personas con discapacidad cuáles serían potenciales empleados, qué personas se podrían formar para que puedan desempeñarse de manera apropiada y bueno, tratar de incluirlos. Porque como te digo, o sea, también las personas sin discapacidad pues pierden trabajo, son irresponsables, no cumplen con sus metas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se trata un poco de eso. Escuchándote estaba pensando cuánto de necesario es esta formación desde la base, formación desde las escuelas en conceptos socioemocionales, ¿no? Porque hoy estamos caminando hacia el mundo donde los robots sí o sí van a hacer tareas repetitivas, donde allá donde el ser humano no aporte valor, lo hará un robot y pagará sus impuestos, igual que lo pagan las personas, y por tanto esas tareas ya las harán máquinas, ¿no? Por Sí, tanto, los seres humanos tendremos que hacer cosas en donde aportemos valor, y el valor se aporta desde la emoción que nunca va a tener una máquina, la ese otro gestión de la tema. inteligencia emocional, ¿no? Todo eso. ¿Cuánto ameritaría que las escuelas desde bien jóvenes enseñaran a los chavales a guiarse por este tema socioemocional, ¿no? Es que esa es otra ese otro de los temas que a mí me interesa mucho y bueno, y también fue una de las razones por las que empecé a moverme un poco más y trasladarme al mundo de la educación, ¿no? O sea, cuando tú ves estadísticas que hablan de que el 45% de los niños llegan a la etapa escolar, ¿no? Sin las habilidades necesarias, digamos, para desempeñarse de manera exitosa, pues creo que estamos hablando de un serio problema. O sea, el 45% de los niños, teniendo en cuenta que el cerebro antes de los 5 años ya se ha desarrollado en un 90%, creo que es algo que deberíamos de repensarnos, ¿no? Es que Entonces, estos niños alcanzan la mayoría de edad, son adultos y se ponen a trabajar sin estas capacidades. Y exactamente. claro, nos hemos guiado durante muchos años con el IQ, con el cociente intelectual, que ya era como la tarjeta para todo, y hoy nos estamos dando cuenta en los directivos que tenemos directivos absolutamente listos, académicamente bien preparados, pero con la inteligencia emocional de un mosquito. Exactamente. Entonces, bueno, imagínate que estas personas, o sea, el tema que vuelvo al punto que estábamos hablando antes, no todo es autismo. O sea, estamos hablando, mira, los casos de déficit de atención e hiperactividad, depresión, estrés, bajas por estrés, por depresión. O sea, son temas que realmente, por eso otra de las preguntas que te hacía el otro día es, nos tenemos que enfocar, hablamos mucho del tema de entrenar a los líderes, de formar a los líderes, pero
qué hay digamos, del capital humano, qué hay de esas personas que trabajan para esos líderes, o que vamos a decir que colaboran, a mí me gusta hablar de colaboradores, que colaboran con esos líderes. O sea, realmente ellos tienen las capacidades para que esos líderes, a pesar de que ellos se formen y tengan ese entrenamiento necesario, puedan obtener de esas personas lo mejor de ellas. O sea, realmente esas personas están listas para dar de sí lo mejor de sí mismas, a pesar de tener un líder que pueda liderarlos de manera apropiada. Bueno, pero es que esa es la pescadilla que se muerde la cola y pasa siempre. ¿Por dónde empiezas el cambio? ¿Por la gente de abajo? ¿Formas a toda la gente que está llegando en unas capacidades que los jefes no entienden y que cercenan desde el primer momento diciendo aquí no se viene a lloriquear, aquí hay que trabajar y punto? No me vengas a contar rollos de no sé qué, que es alguna de las experiencias que yo te he contado de mi vida anterior. O al revés, o empiezas por los líderes a que sean sensibles, a que tengan en cuenta estos temas para que sean capaces de permear hacia abajo y que todas las decisiones vayan con este concepto emocional, ¿no? Es que no es fácil, te lo digo sinceramente. Mira, yo que estoy ahora trabajando con niños y estamos, bueno, en el tema de la terapia conductual, yo veo personas que colaboran conmigo que realmente, no sé, para mí dejan algo que desear en términos de formación. O sea, estas personas están tratando de modificar conductas de niños cuando ellos mismos deberían de a lo mejor hacérselo mirar y creo que ellos mismos son los que necesitarían la terapia. Bueno, fíjate, con todo el respeto que me producen a mí las enfermedades mentales, que además ahora están encima de la mesa en muchos de los países, ¿no? Leía el otro día un artículo diciendo, oye, una depresión al final no se puede tratar solo con medicamentos para paliar los efectos, los resultados, ¿no? Las consecuencias, sino vayamos a la causa. ¿Qué te está produciendo esto, no? Porque probablemente si tú tienes un adecuado control y gestión de las emociones, de tus emociones, puedes autodiagnosticarte y entender que lo que te está pasando tiene que ver con algo que tú puedes, que está en tu mano modificar y modificarlo. Pero si solamente vamos a paliar los síntomas, o sea, digamos, los resultados, al final acabamos todos empastillados, ¿no? Que está muy bien aquí en Estados Unidos porque hay una industria detrás que lo Bueno, está todo alentando. el mundo en general. Yo creo que eso Claro, en todo el en mundo todos en los países general. tienen que ver. Claro, Sí. pero ¿qué tal si empezamos a prevenir en lugar de curar, ¿no? Pero por eso hablamos de esto que estábamos hablando, del tema de la educación en la etapa temprana. Es que es fundamental. O sea, estamos hablando de transmitirle a los niños desde una etapa muy temprana conceptos que para mí son fundamentales, que nos los inculcaban nuestros padres en nuestras generaciones, pero que ahora, pues de alguna manera, no sé por qué, se está perdiendo. Y entonces hemos dejado de hablar en términos de empatía, en términos de... ¿Tú crees que eh, no los inculcado? ¿Tú crees que vamos a mejor o a peor, Lucía? Porque yo creo que la educación de nuestros padres no era emocionalmente muy inteligente. No sé los tuyos, ¿eh? Yo en mi entorno era aquí se hace lo que yo digo, cállate la boca, haz, obedece, depende, ¿no? depende en qué término, porque por ejemplo, en mi casa era donde comen cuatro, comen cinco, y todo el que Ah, sí, venía era bienvenido, ¿ves? Y entonces exacto. todo lo que teníamos era de todo el mundo, Eso sí. aquí no había nada de nadie, no esto, ahora los niños todo es mío, 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 mío. Bueno, pero porque tú te has criado, en eso ya estamos en un tema cultural también, ¿eh? Tú te has criado en una España como la mía, tú mucho más después, porque tú eres mucho más joven que yo, No como te también lo creas. puedo observar, Yo pero engaño, yo en engaño. donde efectivamente ese concepto de colaborar, de compartir y tal, estaba muy... Pero claro, ahora vivimos en los Estados Unidos, hermana, y en los Estados Unidos es lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. No mezclemos las cosas. Pero fíjate que yo vivo o sea, yo que he vivido en España y que estoy muy vinculada, sigo muy vinculada a España y llevo muchísimos años aquí en Estados Unidos. Tengo la sensación de que este tema es, o sea, no podemos hablar solamente de Estados Unidos. Yo veo en España mucho reflejo de lo que veo en esta Sí, sociedad. claro. Veo en España mucho reflejo de que el tema de la tecnología, que si bien ha sido una herramienta que nos ha cambiado la vida a todos, y te digo, a mí me dio la vida porque me ayudó a seguir conectada con mi familia y bueno, me hizo pues sentirme más cerca de todos ellos, pero si no se utiliza de manera apropiada puede ser un mundo muy negro, muy oscuro y muy peligroso, ¿ves? Y entonces creo que estamos teniendo dificultades en identificar dónde está el límite, ¿verdad? En cómo enseñarle a nuestros hijos dónde está el límite.
y estamos haciendo en algunas situaciones un uso indebido de esta herramienta que está perjudicando a nuestra juventud, que está haciendo que nuestro mundo esté tomando, para mí, en mi opinión, un color bastante triste. Bueno, pero fíjate que es que si la hamburguesa ha sido capaz de vencer y derrocar al bocadillo de calamares, ¿cómo no lo van a hacer las aplicaciones? ¿Sabes? O sea, al final tú no tienes más que irte a un restaurante, Lucía, y tú tienes cientos al lado de tu casa. Te vas a cualquier cafetería de los Estados Unidos un sábado en la mañana y tú ves a los padres hablando y al niño con la tablet, iPhone o Es una similar. tristeza eso tremenda, sí. Sí, pero claro, para que el niño, a nosotros nos daban unos cochecitos y unas pinturas y unos papeles o unas chapas y el suelo para entretenernos, mientras que los adultos podían hablar. Pero hoy es mucho más fácil la maquinita, el Peppa Pig y tres juegos alienantes que lo único que hacen es meter al niño en un mundo, en su mundo, ¿no? Y dejar de hablar y compartir con los chicos, ¿no? Porque estamos teniendo hijos, pero muchas veces somos de manera inconsciente, ¿no? Yo creo que no somos conscientes, ¿eh?, de la responsabilidad que conlleva tener un hijo. Entonces estamos trasladando esas responsabilidades y esas tareas de padre a estas otras herramientas que nos facilitan el seguir viviendo como si no tuviéramos hijos. Porque en el Nos hemos puesto muy negativos, Lucía, y tú eres una persona tremendamente positiva. ¿Qué podemos hacer desde ya para hacer adultos, para hacer niños socialmente y emocionalmente más despiertos y más interesados por el ser humano y que cuando lleguen adultos puedan tener este concepto de la integración mucho más arraigado, ¿no? Sí, yo creo que definitivamente pasa por educar a las personas que están, digamos, cuidando a estos niños en la etapa temprana. O sea, para Ujú. mí la formación de las personas que trabajan con los niños en la etapa temprana, de 0 a 5 años, es fundamental. A esas personas hay que entrenarlas, hay que dotarlas de herramientas, hay que formarlas para que realmente transmitan esos valores y esa inteligencia emocional a esos niños. Porque muchos de los padres, en su gran mayoría, especialmente en los países desarrollados, los padres trabajan, entonces delegan esa responsabilidad a estos centros. Esos centros tienen que tener la formación necesaria. Y después, obviamente, y lo más importante, y es en lo que ahora, pues de alguna manera, estoy más enfocada a través de Autism Society of Florida, es una vez que estos niños pasan a la etapa de la inclusión laboral, que tengan las herramientas necesarias que han obtenido durante esa formación educativa para que de alguna manera puedan dar lo mejor de sí en las empresas. Entonces, las personas que por las estadísticas que manejamos tengan dificultades de aprendizaje, y ya no necesariamente hablamos de discapacidad, pues las personas que tengan de dificultad de aprendizaje tienen que recibir formación y también otra de las iniciativas que está llevando a cabo Autism Society of Florida es entrenar a los first responders, o sea, a la policía, a los médicos en cómo manejar en casos de emergencia, porque ese es otro tema también importante. Son muchas las iniciativas que está llevando a cabo esta organización, no solo en el tema del ámbito laboral, sino en el tema de la concienciación, de que la sociedad sea consciente de que tenemos estas personas con necesidades distintas a las de nosotros. Entonces, por ejemplo, en Florida, uno de los temas que nos preocupa mucho es el tema de las personas con autismo que se ahogan, porque Florida está rodeada de agua, estas personas se ahogan y no existen protocolos. En este momento las escuelas no manejan protocolos en caso de que un niño pues desaparezca, ¿no? El niño, bueno, sale sin darse cuenta a veces, porque no tiene capacidad para discriminar sobre el peligro y no existe un protocolo. Entonces, Autism Society of Florida también se mueve a nivel legislativo, o sea, también trabaja con congresistas, senadores. Vamos a Tallahassee, estamos abogando porque todas estas necesidades se cumplan. Por ejemplo, en el caso también de las personas, de los niños con autismo severo que están en clases segregadas, se abogó en lo que es el Congreso, bueno, en realidad en el Congreso de aquí de Estados Unidos, se abogó porque se pusieran cámaras en estas aulas, que no existían las cámaras. Entonces hay un proyecto piloto en el condado de Broward donde se exige que tengan cámaras en las aulas, y esta también es otra iniciativa de ellos. Entrenar a las personas, las personas que dan clases de natación, para que los niños con autismo aprendan a nadar, para evitar que se ahoguen. Entonces, bueno, esta organización también destina fondos a esa causa para que los niños puedan
o sea, para que estas personas puedan, sepan cómo entrenar a las personas con autismo a aprender a nadar. Entonces, bueno, todo esto pues son cosas pequeñas, digamos, granitos de arena que se van aportando para que de alguna manera estas personas se puedan integrar a la sociedad también, no solamente en el ámbito laboral, pero también en el ámbito social, ¿ves? Porque al final, bueno, todos tenemos de alguna manera, nos relacionamos de una manera social en el trabajo y en la comunidad, que también es importante. No todo es trabajo en la vida. Me hablas de la educación temprana, de la educación de las instituciones, de todo el trabajo institucional que hay que hacer para también concientizar y por último nos quedaría del que hablábamos antes sucintamente, pero este engranaje dentro de la sociedad que pasa por el mercado, la inclusión en el mercado laboral y que las empresas sean conscientes de que, como tú bien decías, igual no van a poder trabajar todos, pero sí que tendríamos que hacer un esfuerzo desde las empresas para entender esta persona con estas capacidades y no tiene estas otras, pero sí que tiene estas, ¿para qué me pueden servir dentro de la empresa, no? Sí, yo creo que también, en mi opinión, yo creo que también es falta de información, de educación. O sea, creo que las empresas sienten ese temor, ¿verdad? Entonces el temor a veces nos hace evitar ciertas situaciones porque, claro, obviamente tenemos miedo a lo desconocido. Las empresas en muchísimos, o sea, yo creo que muchas empresas desconocen las ventajas que pueda tener a estas personas dentro de nuestra organización, pues por muchas razones, que ahora pues no me voy a poner a enumerar aquí porque si no, no vamos a terminar hoy, ¿verdad? Pero creo que si se trata de eso, ¿verdad? Nosotros desde Autism Society of Florida estamos trabajando en desarrollar un programa para educar a las empresas, para explicarles las ventajas que tiene incluir a las personas con necesidades especiales o con capacidades diferentes, ¿verdad? Que ellas entiendan que no hay que tener miedo, que al contrario puede ser algo positivo para la empresa, puede crear un mejor ambiente por distintas razones y que estamos aquí para ayudarlos, para apoyarlos y para guiarlos en ese proceso. Entonces, que nos conozcan, que sepan lo que hacemos, darnos a conocer nosotros a ellos, que ellos conozcan esta organización y que obviamente también nos apoyen, que tengamos recursos para poder crear estos cursos de formación, poder llegar a las empresas. Ojalá y en un futuro inmediato podamos tener una organización como esta que te he comentado de España, donde las empresas puedan venir a visitarnos, donde podamos aportar esos empleados a estas empresas y donde podamos colaborar mutuamente con instituciones para que de alguna manera las personas con autismo puedan mejorar su calidad de vida, que es de verdad de lo que se trata. Lucía, eso es lo que te deseo. Sé que con el empuje y la fuerza que tienes lo vais a conseguir. Lucía Barbeito, española viviendo en Miami, board member of ASF, que recuerdo que es Autism Society of Florida. Te agradezco mucho el rato que nos has traído de luz, que nos has dado una visión que generalmente no está encima de la mesa, un lado que probablemente no se conozca por ser más minoritario, pero que yo creo que estoy seguro que nos va a hacer a las compañías mucho mejores, que nos va a hacer a los seres humanos mucho mejores y que al final es el camino, ¿no? Si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar, ¿no? Así que te mando un abrazo y te agradezco mucho el rato que nos has dedicado. Y te agradezco mucho por haberme dado voz en este espacio. Muchas gracias y ha sido un placer. Un abrazo. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. Hasta entonces.